libro de Tomás Abraham, que se llama La matanza negada, autobiografía de mis padres. Tomás Abraham es un importante pensador argentino, filósofo, licenciado en filosofía, formado en la Sorbona, con títulos de todos los colores, que es, por lo menos por el público que me ve a mí, o puede verme a mí, muy conocido y con mucho prestigio. Tomás. Está con nosotros Tomás Abraham para hablar de este libro o para hablar a propósito de este libro, eh, que se los recomiendo desde ya, porque aparte de ser una autobiografía de sus padres y de él mismo, esa es la excusa para meterse en temas no terminados de procesar, de nuestra historia, de nuestro pensamiento, básicamente el autoritarismo, el genocidio, una parte de Europa que es de la que proviene él, Rumania, Europa de Oriente, oriental, donde, bueno, él analiza ahí cómo fue procesada la historia o no, y saca sus propias conclusiones que no tienen que ver con tener la mirada puesta allá atrás, aunque de allá atrás arranca todo, y lo trae a miradas y conclusiones, que están bastante relacionadas, diría yo, si no directamente relacionadas con muchos de los debates que nos estamos dando, en el presente. Tomás, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, gracias por haberme mandado el libro. Eh, Gracias, Eddie. Gracias por la llamada. no, por favor. ¿Por qué ahora este libro, Tomás? ¿Por qué ahora este libro mirando tus orígenes rumanos, y con esta cosa tan entretenida, digamos, de hablar de la autobiografía de mis padres? ¿Por qué ahora? O sea, ¿cuánto de deuda familiar hay, de deuda con vos mismo? ¿Cuánto No, no, de interés interminable por entender, cosas que tanto marcaron a la humanidad en el siglo XX como el autoritarismo, el genocidio, el nazismo? sí. No, primero que no es una deuda, esto es un regalo que yo hago, un regalo que yo hago a mis padres, que no están, no hace tanto se fueron, pero es un regalo que yo hago, yo no tengo ninguna deuda con ellos en este sentido, ¿no? Eh, Pasó por una serie de etapas, en el año 2002 yo fui con mis padres a Rumania, a Timisoara, en donde yo nací, y que vinimos a la Argentina a fines del 48. Yo les ofrecí volver y dar una vuelta por Timisoara, que es la ciudad de donde nosotros provenimos. Y eso fue el primer impacto que yo tuve, pues no tenía absolutamente ninguna memoria, ningún recuerdo. Yo vine cuando era un bebé, en realidad. Entonces, el primer impacto fue que recorriendo la ciudad, y solo porque mis padres realmente eran muy indiferentes y neutros y extraños a su propia ciudad, evidentemente no tenían ninguna nostalgia, nunca la tuvieron, nunca me hablaron de Rumania, no hablaban rumano, nuestra lengua materna, la mía es el húngaro, entre ellos hablaban en húngaro, el alemán también, conmigo hablaban en húngaro, pero a mí sí me impactó ver unas 5 sinagogas grandes, impecables, con candado. Eso me llamó Es muy, es muchísimo la atención. muy, es muy llamativa esa descripción que vos haces en el libro de eso que te llamó la atención, que están en distintas ciudades, en Timisoara, una de ellas, Sí. y que son esas sinagogas que quedaron como congeladas en el tiempo del lado de la puerta para adentro, o sea que están como Claro, si uno hubiera estaban dicho, en la si uno hubiera preguerra. dicho, claro, si uno hubiera dicho que las refaccionaron o que las pintaron, estaban tal cual, impecables porque estaban cerradas. Yo pude abrir una en la ciudad de Sigisuara, en donde nació mi padre. Famosa ciudad porque por ahí transitó el Mickey Mouse de los rumanos, que es Drácula. Sí. Y, y allá pude abrir la sinagoga gracias a que había un anciano de 90 años, sobreviviente de Auschwitz, el único judío de la ciudad de Sigisuara, que lo pude contactar, me abrió la sinagoga
de la que él estaba a cargo porque tenía un personal de limpieza que podía pagar con una pequeña remesa de dinero que le enviaban desde Bucarest. Cuando yo entré a esa sinagoga, cuya foto se puede ver en el suplemento El Observador del perfil de ayer, es una belleza absoluta, es una belleza. Yo cuando entré a esa sinagoga no lo podía creer. ¿Cómo puede ser algo tan bello, tan lindo? Por supuesto que me puse a llorar, emoción, porque esa era la sinagoga que presuntamente mi padre había ido con mi abuelo, que yo no conocía a mi abuelo, y mi padre tampoco conoció a su padre, así que era todo muy raro. Y vacía, Claro. impecable y vacía, sin ninguna posibilidad de hacer servicio religioso alguno, nunca jamás. Eso fue la primera impresión. Yo después seguí mi vida. Ahora, Eso espérate, me porque llevó... pongamos el contexto a los que están mirando esto, Sí, que es hay 350.000 judíos. asesinados, víctimas Sí, judías por el sí. nazismo. No quedó, pero prácticamente ni un judío en Rumania y en Hungría. Mira, hay poquísimos judíos, quizás unos cientos en la ciudad de Bucarest, en Timisoara, a la que fui un par de veces, porque yo volví solo. Hay una oficina en donde para la fiesta de Pascua judía, Pesaj, no logran llenar una mesa, ¿entendés? No pueden llenar una mesa, y yo estuve ahí, ¿no? Incluso allí en Timisoara, yo logré en mi último viaje abrir la sinagoga en la que se casaron mis padres, ¿no? Ujú. Ahora, y Este, la sí, colectividad judía europea, por lo menos, ¿no visita esas sí. sinagogas como monumentos propios de su cultura, de su religión? No, mira, no, porque judíos de Francia, judíos de Argentina, judíos de Paraguay, judíos, en realidad no es un centro de interés turístico. No es un centro de interés turístico. Podrán visitar la sinagoga, la gran sinagoga de Budapest, que es Claro. una cosa que tiene media manzana, porque es algo que forma parte del turismo en Budapest. Timisoara es una ciudad de provincia, es importante en Rumania, pero no es un centro turístico como puede ser Viena, como puede ser No, no, Budapest. o la misma Entonces, Budapest, que es una ciudad, aparte de encantadora, con mucha historia y con muchas historias. En una de las solapas del libro, digo esto, ¿por qué te preguntaba esto? Porque en una de las solapas del sí, libro hay un textual de una parte que dice, el genocidio no se define por la cantidad de víctimas, sino por el proyecto de sí. eliminar a una etnia o a un pueblo de la faz de la tierra para que no quede rastro alguno en la memoria de la humanidad, ni rastro físico ni huella cultural. Bueno, Sí. acá hay un fracaso, pero hay un éxito del nazismo, ¿no? Porque el edificio, esos edificios quedan intactos y está toda esa memoria, pero culturalmente están detrás de un candado y nadie los ve. El genocidio tiene que ver con que no haya más festividad, por supuesto que no es solamente físico, no hay más gastronomía, no hay más comidas, no hay más reuniones, no hay más ropas, no hay absolutamente ningún tipo de huella de un pueblo que vivió ahí durante siglos. Entonces eso es, evidentemente, es lo que pretendía la solución final, como la llamó Hitler. Solución final, o sea, definitiva. El genocidio en Rumania tuvo sus propias características. Cuando yo, en el año 2017, estoy invitado por la Embajada Argentina en Hungría, en Budapest, a dar una conferencia, en un coloquio, en un congreso sobre la identidad, en una universidad húngara. Sobre la identidad yo me presento, había de todas partes del mundo en ese congreso, había brasileros, cubanos, un argentino, había croatas, rumanos, húngaros, había españoles, y yo me presenté ahí como judío.
de lengua, nacido en Rumania, con la lengua materna húngara, educado en Francia y con su hogar argentino. Es decir, que mi identidad ocupaba dos renglones. La del resto de la gente era una sola palabra, y en general en ese coloquio todos trataban de presentar el origen de su identidad. El mío era un poco más complicado, pero eso, así me presenté solamente en Budapest. Y después cuando el embajador me invita a ir a Timisoara, a mi ciudad natal, que está a 500 kilómetros de Budapest, yo voy a Timisoara y me presento ahí también como judío. Son los únicos dos lugares en que yo me presento como judío. Yo estuve en Israel 2 veces, ahí soy argentino, me presento como argentino. Cuando haga algún viaje a Francia o a Inglaterra o a donde sea, o a Lima o a Perú, yo soy argentino, no en Budapest, donde mataron a 400.000. Ajá, ¿por qué? Y no en Rumania. Porque evidentemente es notorio, claro y directo que para los rumanos y para los húngaros siempre fui un judío. Cuando yo no soy rumano, a mis padres se salvaron del Holocausto. Una de las razones por las que escribí este libro era para saber por qué ellos y una comunidad judía de la región en la que nosotros nacimos se salvó. Porque a los de Transilvania los mataron, a los de Transnistria los mataron, a los de Bucovina los mataron, a los de Besarabia los mataron, ¿Por qué no en mi región, que es el Banato, limítrofe con Serbia? Bueno, esas cosas yo las quería averiguar, pero evidentemente en Rumania nosotros, los Abraham, como los Spitzer, que es mi madre, no éramos rumanos. Nos sacaron la ciudadanía, nos segregaron, nos mataron. Entonces yo vuelvo a Rumania como judío en nombre de padres ausentes. Cuando me dieron el doctorado honoris causa en la ciudad de Timisoara, la Universidad Tibiscus, yo me presento ahí como judío de padres ausentes. En el coloquio de Budapest sobre la identidad, mi presentación causó incomodidad. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Era también una provocación para ver cuál era la reacción? ¿Generó incomodidad? No, yo lo provoco. Eso puede provocar cosas. Podría haber provocado otras, yo no tengo idea de cuál es la reacción. Pero yo no iba a crear ningún tipo de ambigüedad. Incluso fui invitado al Museo del Holocausto a estar ahí presente, y en el Museo del Holocausto, ante 500 personas, en su enorme mayoría, si no todos judíos, también estaban incómodos, porque la negación del genocidio en Hungría y Rumania, lo que se llama negacionismo, es política de Estado. Porque los húngaros y los rumanos, la corporación cultural y la corporación política, en su gran mayoría, dicen que ellos han sido víctimas de los alemanes como que no hubieran participado del genocidio, cuando fue un genocidio compartido. Sí, vos lo planteás en el libro, que tanto el nazismo como la etapa comunista son vistas como cosas que impusieron de afuera, como si la propia población no tuviera absolutamente nada que ver. Claro, claro. Ahora, déjame entrar al tema hablando un toquecito de nosotros, digamos, para acercar un poquito la conversación de tu experiencia en un lugar que no deja de ser lejano. No estamos hablando todo el tiempo de Rumania y de Europa del Este, ni de la familia Abraham. No. Acá usamos mucho la descalificación de nazi, de facho, desde el otro lado también de comunista.
Y lo que vos estás contando me lleva a esta pregunta. ¿Tenemos una noción frívola o facilista de lo dictatorial, del autoritarismo? Bueno, sí, por supuesto que sí. Nosotros llamamos genocidio cuando hay algún tema que tiene que ver con una represión de un piquete, o llamamos genocidio cuando hay algún problema en la calle, o sea, hemos banalizado la palabra genocidio. Es decir, el genocidio es algo bastante específico, ¿no? Es borrar a una etnia del planeta, a una etnia, no a un grupo político, a una etnia, por lo que vos decías también, la memoria, el folclore, la huella, la lengua, borrarla, como quisieron hacer los turcos con los armenios, como se hizo varias veces en distintos lugares de guerras civiles en África. Bueno, con los judíos eso fue, no es lo mismo que el gulag soviético, es distinto. Acá es únicamente porque vos naciste, te tengo que matar. Porque naciste te tengo que matar. No te tengo que matar por lo que pensás. No te tengo que matar por lo que haces. Porque No te estás. tengo que matar por lo que eres. Te tengo que matar porque naciste. Simplemente por eso. Entonces, nosotros, en Argentina, indudablemente este tipo de genocidio, de matanzas de bebés, matanzas de bebés, matanzas de ancianos, matanzas de indefensos en la ciudad de Iași, en la ciudad de Bucarest, en Transilvania, en el pueblo de mi familia, que no dejaron uno solo vivo, etc. En nosotros puede resultar algo exótico, algo extraño y no tanto. ¿Por qué no tanto? Si bien en nuestro país no tenemos algo comparable, un genocidio porque naciste, ¿no? Nosotros hemos tenido a cabo épocas históricas de un sadismo tal que no lo hubiéramos podido imaginar en ningún momento. Y yo cuando pienso que en nuestro país, acá, entre nosotros, una jerarquía política, un gobierno, que varios vastos sectores de la ciudadanía veían como con simpatía, organizó los vuelos de la muerte. O sea, arrojar a gente viva de los aviones. Ese tipo de escena, los llamados vuelos de la muerte, yo lo selecciono de todas las otras atrocidades que hubo, ¿no? Es decir, nosotros en Argentina, ¿no? En nuestro país, abierto al mundo desde 1870 en adelante, que recibió a gente de todas partes del mundo por su hospitalidad, que le dio un hogar, como se la dio a mi familia, como nos la dio a nosotros, que veníamos de un país que nos quería matar, que se abrió al mundo, que se arriesgó a cambiar totalmente de cultura, porque en un momento dado había más extranjeros que nativos en Buenos Aires, Rosario y en la provincia de Buenos Aires, que cambió el idioma, que cambió la gastronomía, que se atrevió a ese tipo de mutación. Hay que tener mucho coraje político para eso, no solamente gobernar el poblar y todo ese tipo de cosas. El Sí. otro día leía que en el segundo censo organizado acá, que fue un poquito más amplio que el primero que promovió Rivadavia, mitad del siglo XIX, eran 3 tercios. Y uno de los tercios eran así, extranjeros, ¿no? Que vivían acá, aparte de los otros que eran todos descendientes de extranjeros o de nativos. El primer censo se hace Tomás, en 1800. El primer censo se hace en 1869, pero un censo realmente importante se hizo en 1914. Y en ese fue el primero grande. 1914, sí, en 1914 la cantidad de extranjeros en la zona litoral y metropolitana superaba a los nativos. Ni A los hablar nativos. en los comercios y en las industrias donde el 70-80% era italiano, español. Digo, con un país que se arriesgó a eso, nosotros hemos tenido este tipo de escenas como las que yo te digo, es decir, para que alguien se dé cuenta de lo que es el terror. Cuando hay terror y cuando es un terror masivo, porque se busca, para matar a 350.000
es un trabajo donde interviene muchísima gente. Yo en mi libro quise analizar cómo se puede, esa era mi pregunta, fabricar un nazi. Porque esto no es algo natural. Es decir, el antisemitismo tiene tanta historia como la cristiandad. O sea, 2000 y pico de años. 2000 años. ¿Por qué? Porque decían que los judíos eligieron a Barrabás en vez de a Jesús, porque decían que por los judíos se mató a lo que es considerado el Dios de la cristiandad, porque encima de Cristo prácticamente no hay nadie. Entonces, cuando vos tenés a un pueblo deicida que mató a tu Dios, ese pueblo va a haber que hacerlo desaparecer poco a poco, cosa que no se hizo por diversos motivos hasta 1940. Hubo masacres, hubo matanzas masivas, pero no se lo hizo desaparecer. Yo creo que no se lo hizo desaparecer porque la cristiandad sabe que viene del judaísmo. Hay algo, ahí sí que hay una especie de deuda, ¿no? Pero en un momento dado, el antisemitismo tradicional se convierte en asesino. Ese es un pasaje que yo quise analizar en Rumania. ¿Cómo puede ser que Rumania, que tenía una cultura racista y antisemita desde siempre, especialmente en la modernidad, naturaliza y normaliza el crimen que hace que en la calle una mujer judía pueda ser violentada, pisada y agredida con la policía y los vecinos mirando? ¿Cómo se logra eso? Porque hay que tener en cuenta que el racismo tiene escalas. Uno puede decir que en el sur de Estados Unidos hay racismo. Es decir, que hay discriminación contra los negros, mucho más antes, que siempre la hubo en el sur. Pero de ahí a ser integrante del Ku Klux Klan y linchar y ahorcar a un negro, hay un paso que no lo da todo el mundo. Eso lo da lo que podemos llamar, entre comillas, una vanguardia. Es decir, el vecino puede ser racista, pero no es necesariamente un Sí, criminal. y con un grado grande de clandestinidad, ¿no? Cosa que lo que vos Sí. estás contando no era clandestino, era casi un acontecimiento público. Eh, Tomás, lo que vos me decís me lleva a esto, y que por un lado vos creo que transitas eso en el libro, no creo, lo percibo. Eh, a ver, ¿cómo sintetizarlo? ¿Las ideologías son hijas de los prejuicios? No, la ideología no es un prejuicio. La palabra prejuicio es muy rara, es como que hay gente que razona y hay gente que no razona. Digamos que la gente que tiene prejuicios no razonaría. Yo creo que razonan todos, ¿no? A mí lo que me interesa es eh, una cosa que es paralela. El racismo, el nazismo. En una época se decía, claro, es gente ignorante, con prejuicios, es gente ignorante. Es decir, únicamente puede llegar a superarse el racismo con la educación. Pero sabemos que eso no existe. Los alemanes eran muy educados. No se trata de eso. Más todavía, en mi libro yo trato de mostrar que para que haya una política racista criminal se necesita una enorme inversión. Uso a propósito una palabra de la economía y de las finanzas. Una enorme inversión cultural. Tienen que participar periodistas, actores, directores de teatro, intelectuales, educadores, funcionarios de Estado, todo un aparato cultural, ¿no? No para manipular, no para lavar los cerebros, para crear una atmósfera de odio paulatino y gradual. Para establecer. Claro, eso necesita mucha cultura. Entonces, cuando uno dice prejuicio, ¿no? Yo digo una cosa, cuando una persona discrimina a un negro,
a un judío, no, a lo que se llama en nuestra cultura un cabecita negra, a un boliviano, o lo que fuera. Uno dice, claro, es un ignorante. Es un ignorante, claro que es un ignorante, pero la ignorancia, tenemos que cambiar el significado de la palabra ignorancia. La ignorancia no es carencia de conocimiento, no señor. La ignorancia es una pasión. Hay gente que, la ignorancia es una pasión, hay gente que no quiere saber. Entonces vos decís, este es un ignorante, tiene prejuicios contra los bolivianos. Yo le voy a explicar que Bolivia es un país interesante, que tiene una cultura aborigen, que el quechua, que la aymara, etc. Y vos ves que la otra persona... Que nuestro primer presidente era boliviano, etcétera, etcétera. Ahora, ¿sabes a lo que iba, Tomás? A que no hay una explicación racional del antisemitismo, una explicación seria. A esto me refiero con el prejuicio, o sea, un juicio previo, una cosa algo que es así, es malo, es así. Y viene de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y se convierte en una visión del mundo. Es así. Es decir, mi libro empieza con una cita de una señora, Ana Barón, que me mandó hace años un fascículo. Ella de niña vivía rumana de Transnistria. Ella estuvo en un campo de exterminio, pero de niña, tenía 10 años, y sobrevivió. Ella me mandó este fascículo. Y ella dice, así empieza mi libro, ¿no? Ella dice, todavía me pregunto por qué. Y nos lo vamos a preguntar siempre. No hay una respuesta. Podemos pensar, pero no podemos responder. No hay una respuesta. No esperemos una respuesta para tener una conducta. La pregunta es la que tiene que guiar nuestra conducta. Ahora, vos entre todo ese establishment cultural, haces hincapié en dos pensadores, que son Emil Cioran y Mircea Eliade, a quienes no sé por qué describís como nazis de izquierda, lo que parece un gran contrasentido, casi un oxímoron, algo que se niega en sí mismo. Pero también decís que su basamento de explicación de cuando explicaban el antisemitismo, las razones del antisemitismo, no eran infantiles, eran pueriles, eran un relato, un mal cuento de abuelos y bisabuelos y esas cosas. Ahora, ¿cómo es esto de un nazismo de izquierda intelectual? ¿Cómo se puede llegar a eso? Tanto Cioran, joven, Cioran cuando estaba en Rumania, como Mircea Eliade, cuando estaba en Rumania, eran propagandistas e ideólogos de la Guardia de Hierro. La Guardia de Hierro se crea en Rumania en 1927. Se llamaba también la Legión del Arcángel San Miguel. La Guardia de Hierro tenía un programa. Primero tenía un líder que era un líder muy carismático, impresionantemente carismático. Basta ver fotos y en YouTube la personalidad que tenía este joven, ¿no? Corneliu Celea Codreanu. Tenía un programa basado en 3 puntos principales. Que se vayan todos, sistema parlamentario corrupto, partidos políticos absolutamente sobornables, primer punto. Segundo punto, reforma agraria, darle las tierras a los campesinos, terminar con el sistema feudal. Tercer punto, eliminación de todos los judíos. Vos tenés ahí a un nazismo de izquierda. Cioran, en sus escritos,
especialmente en un libro que yo estudié, especialmente, que Cioran ocultó durante 60 años, que se llama La Transfiguración de Rumania, dice admirar a Lenin y a Hitler, a los dos. Entonces yo me preguntaba, ¿qué tipo de ideología es esta? ¿Comunismo de derecha? No, es nazismo de izquierda. Porque hay un nazismo que pide la eliminación de los judíos, el mismo Cioran lo dice. Cioran lo dice en la Transfiguración de Rumania, en el capítulo 4, que él eliminó, pero que pudo ser rescatado por una edición francesa, que yo leí. Dice, si nosotros no hacemos reformas sociales, si nosotros no distribuimos la riqueza, si no hacemos reforma agraria, la eliminación de los judíos va a ser inútil. Vamos a seguir con nuestros problemas. Entonces, bueno, el nazismo es nacionalsocialismo, ¿no? Sí. El fascismo es un laborismo socialista de choque. Me hace acordar también lo que decís a Carl Schmitt, que no es rumano, sino que era alemán, que empezó siendo nazi y después lo echaron del nazismo, y que influyó bastante en pensamientos de izquierda de este tiempo, por esto de la identificación del enemigo como manera de construcción de la identidad propia. Sí, sí. En Rumania fue mucho más simple, es decir, identidad nacional e identidad étnica es lo mismo. Para nosotros es un poco más complicado porque nosotros somos un país cosmopolita, somos todos argentinos, pero no tenemos una etnicidad común. No tenemos. Hay blancos, hay mestizos, hay una minoría aborigen también, es decir, no. En Rumania era mucho más simple la prédica. Somos cristianos ortodoxos, tenemos una etnia inventada, porque es una leyenda, venimos de los dacios y de los tracios hace 2500 años, un invento, y nuestra identidad nacional que tenemos que construir, porque nos la impidieron. ¿Quiénes la impidieron? Todos los que nos invadieron, los rusos, los turcos, los húngaros, los polacos, los alemanes. Rumania invadida siempre de siempre, después de 1919, que Rumania multiplica su población por 2,5 y su territorio por 2. Es decir, ahora tenemos que rumanizar nuestro país y además identidad étnica. Para ellos fue más simple la ecuación, ¿no? Tenía 2 miembros nada más. Ahora, vos universalizás cosas en esto, que parece que estuvieras hablando de un país que no tiene demasiado significado en la Argentina, digamos, porque sabemos dónde queda, más o menos. Más o menos. Y te parás en tu Rumania natal, y te lo planteaba antes, ¿no? Esto de que tanto el nazismo como el comunismo y otras peripecias que tuvo que vivir graves Rumania, les vinieron impuestos desde afuera. Y vos lo que percibís es una visión cómoda de mirá lo que me han hecho. Ahora, esa victimización no es patrimonio exclusivo del rumano. No. Lo que pasa es que... Y es bastante actual esa manera de pensar. Sí, lo que pasa a uno le hacen, no hace poco, a uno le hacen. Claro. Sí, la victimización es casi la ideología espontánea de los gobiernos fracasados, ¿no? Algo así. Pero lo que pasa es que eso tenía que ver en Hungría con la matanza de 400.000, claro, que mandaron en trenes a Auschwitz y otros arrojaron al Danubio. Por eso en la tapa de mi libro están estos zapatos de hierro al borde del Danubio, porque los ametrallaban y los tiraban al río. Y en Rumania tiene que ver con la matanza, claro, ahí están. Esto es una obra de arte hecha por un escultor de los zapatos que tenían que dejar los judíos porque eso eran rescatados porque era un producto a usar, ¿no?
Entonces, es decir, ahí tuvo que ver con un genocidio. Pero sí, nosotros conocemos bastante bien este asunto de la victimización, es decir, en un momento dado el diálogo entre adversarios políticos, por ejemplo, se vuelve un diálogo de sordos porque son todos víctimas y no puede ser. Es decir, Claro. cuando uno se coloca en ese lugar, ya no hay posibilidad de diálogo ninguno porque no existe la responsabilidad. Nadie responde de sus actos. Es decir, es como que la impotencia está distribuida democráticamente. Somos todos impotentes, ninguno tiene poder, el poder lo tiene el otro. Yo soy un sin poder. Es muy raro que en toda una corporación política ninguno tenga poder. Porque si reconocieran algún poder, tienen que responder por ese poder. Ahora, Pero recortemos el contexto de esta charla, que es tu libro, y tu sí. libro que se origina en Rumania, y lo que estás diciendo podría estar describiendo una situación actual, por ejemplo, en la Argentina y cualquier otro país latinoamericano, te diría. Pero sí, pero eso Y, forma parte. y no solo, ¿no? Más, podríamos ir más también. Bueno, eso forma parte de situaciones sin salida, ¿no? Como decía Alperín, en el callejón, ¿no? sin salida, porque si fuera diferente, hasta los problemas serían diferentes. Hasta los problemas serían diferentes. Pero cuando hay este tipo de grieta, ¿no? Las grietas se construyen, no se heredan, se construyen justamente para que no haya salida. Para que no haya salida. Hay mucha gente que se beneficia con el sin salida. Recién yo estaba hablando con un amigo que vive en Haifa, en Israel, por lo que está pasando, ¿no? Y la información que uno tiene, evidentemente, los que más pueden entender lo que pasa en un sitio son los que viven en ese sitio. Es decir, lo que está pasando en nuestro país, en la Argentina, para uno que vive en Israel, entiende a grosso modo algo, pero no la letra chica de la interna no la conoce. Nosotros la letra chica de la interna israelí, hay una multitud de nombres y de partidos políticos que no conocemos, ¿no es cierto? Sí. Pero él me hablaba de la grieta allá, es decir, de que la política de Netanyahu es una política en donde se crea administrativamente el odio, porque él lo necesita para gobernar, porque él no puede gobernar, no puede formar coaliciones para gobernar. Hace 2 años que está dando vueltas, no puede formar coaliciones, pero como la oposición tampoco los puede formar, él sigue en ese gobierno, ¿no? Y lo que pasa, esta especie de guerra interna, de sucesos de guerra civil al interior de Israel, y de los misiles que van y vienen con Hamas, esto le conviene muchísimo a Netanyahu y a Hamas, porque Hamas también trabaja Ahora, sobre la grieta entre los palestinos. Déjame que te Sí. diga esto, no sé si apelo a tu estilo, pero qué sé yo, sos un judío raro, ¿no? Ajá. Sos un ¿Por judío qué? crítico, o sea, en tu libro criticás a la ortodoxa, incluso en la columna del fin de semana en Perfil, donde presentás estas fotos que decías recién, que es cómo se fabrica un nazi, Sí, cómo se crea un nazi. sí. Te despegás de lo religioso ortodoxo, judío, como una cosa ajena, extraña, antigua, tribal, como una cultura que no tiene que ver demasiado con vos. Lo que estás diciendo sobre Netanyahu y la actualidad que otra vez se puso caliente en Gaza con las bombas que van y vienen, te pone, qué sé yo, casi como un firmante de estos 140 que está Berbisky y toda esa cosa de estos días, y vos no pensás así. O sea, No, vos te animás a tocar zonas que son polémicas y son calientes y son difíciles de procesar, ¿no? yo adhiero a
la enorme población civil, no solamente intelectuales, académicos, y civil, que en Israel, israelíes, están luchando y siguen luchando por un diálogo con los palestinos. Voy a esperar que voy a enchufar para no quedarme sin... Es decir, mi modelo es Barenboim, mi modelo es Grossman, mi modelo es Amos, etc. En Israel están. Estos que firman son ignorantes. La ignorancia como pasión. Son imperialistas de salón, ¿entendés? No entienden absolutamente nada, pero no voy a romperme la lengua tratando de explicarles. Pero porque tomaron partido. Pero claro que toman partido. Ellos toman partido por Hamas, ellos victimizan un solo lado, no quieren entender, pero no quieren entender y nunca van a entender. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entender, de informarnos, para luchar para que esto termine, para que haya un Estado binacional, para que las minorías árabes en Israel convivan pacíficamente con las mayorías que no son árabes, para que termine el Estado religioso, para que los ortodoxos no sean una fuente política reaccionaria. Por eso tenemos que entender y tenemos que conocer incluso el bajo fondo, cómo negocia Hamas con Netanyahu, pero abajo de la mesa. Cómo les conviene a ellos esto, cómo incluso pueden llegar a programar esto en desmedro de las autoridades palestinas dialoguistas. Yo por eso te diría que la única consigna del siglo XX que yo extraño es por la paz y el desarme. Si fuera posible el desarme, la conversación sería otro planeta, ¿no? Bueno, sí, no, el desarme no, todavía falta un poco para eso. Faltan un par de días, faltan un par de días. Ahora, esto de la necesidad de los autoritarismos, de contar con intelectuales, ¿tiene que ver solo con esto de establecer un régimen sustentado y cubierto en todos los frentes? ¿O hay también una necesidad de humanizarse, de culpa? En el fondo, saber que, bueno, estamos cometiendo nuestras barbaridades también, aunque supuestamente tengan un fin superior. No sé cómo lo ves vos, porque vos planteaste decir todo esto, o sea, no es no es una cuestión de brutos, no, es una cosa de gente pensando este esquema, ¿no? Sí, no, yo, meterme en la cabeza... Existe la culpa, así como decís nazi de izquierda o comunista de derecha, existe la culpa en un nazi, en un fascista, en un violento autoritario. Mira, yo creo que depende. Te voy a decir algo, ya creo que me estoy yendo para el delirio, ¿no? No todos los... Sí, no, porque iba a decir, no todos los nazis son iguales. Algo así. Una cosa totalmente absurda, ¿no? No todos los nazis son iguales. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? El debate está abierto. Todo lo que estamos pensando entre nosotros está abierto. Hannah Arendt va al juicio de Eichmann en Jerusalén. Escribe su libro, Eichmann en Jerusalén, ¿no? Esto provocó una enorme shock y enorme polémica en el mundo y en el judaísmo internacional. Hannah Arendt fue acusada de muchas cosas, porque ella cuestionó el modo en que se hacía ese juicio. Por supuesto, no cuestionó la criminalidad de Eichmann, pero sí el modo en que en Israel se hizo ese juicio. Hannah Arendt inventó esta famosa frase conceptual, que es la banalidad del mal, donde decía, si nosotros buscamos en un criminal de guerra a una especie de
hombre verde. No vamos a ver ningún hombre verde. Este señor tiene esposa, tiene hijos, lleva a los chicos al colegio, paga sus impuestos, le gusta la música, etc. Es decir, si lo sacamos de su trabajo genocida, encontramos a una persona normal. No rasquemos más, ¿no? Este es un tema abierto. Yo dudo sobre esto, tengo mis dudas. No sé si ella tampoco tuvo alguna duda sobre esto. Yo tengo mis dudas. Yo creo que no es tan así. Es cierto que en una empresa, en una corporación tan complicada y gigante como fue los campos de exterminio, donde eran realmente empresas, era un universo concentracionario, de alguna u otra manera, todos eran eslabones de un gran mecanismo. Es decir, cuando Eichmann dice, yo no tengo nada contra los judíos, simplemente firmaba el papel por lo cual mataron a 3 millones. Él firmaba un papel, él nunca vio gas, él nunca vio un cadáver, él nunca vio... Entonces, aparentemente él es un burócrata, ¿no?, que es impermeable porque no tiene contacto directo. Yo no creo tanto en eso. Yo creo que existe algo como la perversión, es decir, el tipo inmune, impune, que vos no podés entender, vos no podés entender, o yo no puedo entender, cómo no lo roza nada. Es decir, ¿qué es un tipo O sea sin culpa? que para seguir siendo lo que es, tiene que seguir haciendo lo que hace. Sigue haciendo lo que hace porque no tiene ningún problema. Es decir, para deshumanizar al prójimo, para deshumanizarlo, para convertirte en una especie de sádico que arroja a gente viva de un avión al Río de la Plata, vos lo haces y vos decís, bueno, este tipo se vengó, odia a esa persona, la odia Ahora, porque le mató al hijo o le mató a la hermana. Y otro dirá, no, mira, este está haciendo un trabajo, banalidad del mal, ¿no? Como cualquier otro trabajo. Yo creo que hay algo que el ser humano puede llegar en distintos grados a convertirse en un ser perverso, que creo que el filósofo Kant hablaba del mal radical. Hay gente que hace mal por el mal mismo. Y vos podés preguntar, sí. bueno, pero ¿por qué hiciste eso? Porque sí, porque sí. No hay respuesta. Yo creo que lo perverso está en eso que no te llega. O sea, no te llega. Vos puedes Ahora, mentir. hablamos antes del prejuicio como generador de culturas o parte de ellas, digamos, como corrientes. Sí, Hablas vos ahora de la perversión. Yo te digo más, digo, eh, ¿y qué hay de la conveniencia? ¿Y qué hay del miedo? ¿Y qué hay del contagio que provoca la circunstancia? ¿No? sí. Para hacer el mal. En esto que vos decís, yo dudo un poco de todo, digamos. ¿Cuál es porque lo que estamos hablando en el fondo es de la concepción del mal, de la concepción del odio, ¿no? Sí, sí. Entonces Yo yo creo digo, que lo que vos también hay decís, conveniencia, también hay miedo, también hay no, contagio. escuchame una cosa. Yo creo que lo que vos decís, conveniencia, contagio y miedo, son 3 cosas que me dijiste. Sí. Yo las sumo, yo las sumo. Es decir, cuando yo hablé en el Museo del Holocausto en Budapest, era a raíz de la proyección de una película que se vio acá en algún cine núcleo, se llama El 45. Es una, es una pequeña historia de un pueblo, de un pequeño pueblo de Hungría, en donde cuando se llevaron a los judíos de ese pueblo, los lugareños, los lugareños se apropiaron de la casa de los judíos, la hicieron propia, se la hicieron propia. Un día, terminada la guerra,
En 1945, finales del 45, vienen un padre y un hijo judíos del pueblo ese, llegan en un tren, todo el pueblo se alborota, volvieron, sobrevivieron, contaban que no iban a sobrevivir, les habían ocupado las casas, y todo el pueblo este se alborota porque estos dos, padre e hijo, vuelven, en principio creían, a recuperar sus bienes y sus casas. No fue así. Este padre e hijo venían con ataúdes y fueron al cementerio. Y con estos ataúdes volcaron en el cementerio cientos y cientos de jabones con los cuales los nazis hacían jabón con la grasa de los cadáveres judíos. Volcaron todo eso, volvieron a la estación y se fueron. Pero lo que se produjo en ese pueblo, que fue una crisis total, muestra allí miedo a que vuelvan los judíos a recuperar lo que ellos robaron, conveniencia porque iban a perder propiedades, ¿cierto? Y contagio, porque indudablemente el fenómeno de masas es un fenómeno que en sí y por sí crea una nueva identidad. Porque si vos sacás a un individuo barra brava, digamos, para mencionar a alguien, ¿no? Y lo pones en otro lugar, no es el mismo que está en la muchedumbre, no es el mismo. Es decir, nosotros incluso, ¿no? Cuando estamos rodeados de algo y adherimos a algo en una marcha y demás, sentimos una expresión y una energía que no la tenemos solos. Entonces, el contagio existe, ¿no? Hubo sociólogos que trabajaron en el tema del contagio, de la mimesis y de esta cuestión grupal. Vos decís miedo, también. Ahora, el miedo no es un argumento de excusa para exterminar al otro. ¿No? Ese es otro tema. No. Explicar no es justificar. Es decir, a ver, cuáles son las, o sea, una cosa tan, no sé, si se pudiera hacer algo más de laboratorio para incluso autoanalizarse uno mismo en sus procedimientos, ¿no? De cómo funcionan las cosas en las construcciones humanas, porque de última de lo que estamos hablando es sobre cuáles son las bases en las que construimos nuestras relaciones entre personas socialmente. Ese es el tema. Por eso esto diciéndole ahora a los que nos escuchan o nos están viendo, como un lugar común, como Tomás Abraham con este libro, La matanza negada, autobiografía de mis padres, hace aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo, porque está hablando de su historia, de la historia de su familia, está hablando del siglo XX, está hablando de Europa, está hablando del nazismo, del autoritarismo, y hablar de todas esas cosas es hablar de nosotros y cosas muy actuales que tenemos abiertas, no resueltas, no consensuadas. Yo termino con esto, Tomás. Este libro, un poco jugando y un poco en serio, lo subtitulaste Autobiografía de mis padres, que es un lindo juego de palabras. Sí. ¿Harías tu autobiografía? Bueno, yo escribí una novela en el 2015, se llama La dificultad. Es una novela de no ficción, ya ni sé cómo se llaman los géneros. Hay gente que se ocupa de géneros. Yo escribo, después yo no sé. Para mí todo es filosofía, es lo mío. Pero escribo una novela con personajes y demás. Bueno, eso es un poco una visión que yo tenía de un personaje que me representa, de chico, con mis padres jóvenes. Esta es la historia de mis padres chicos, la que no me contaron ellos, y que yo lamentablemente no les puedo contar la vida de ellos, porque no están. Pero yo quería contarles lo que ellos no me contaron de ellos, porque ellos vienen de un cierto lugar. Es un lugar en el que me trajeron. Yo en el libro lo digo desde un principio. Yo soy argentino porque vine, y soy judío porque volví. Yo no soy. El verbo ser es para Heidegger, así que no es para mí. Yo soy, vine, volví.
seré un judío errante, pero un judío errante con 2 puertos y una transición por Rumania. Yo no tengo idea, no me importa, pero quiero decir, esta es el lugar ese, ¿no? El lugar ese que yo quería saber. ¿Por qué se salvaron? ¿Por qué las sinagogas tienen candado? ¿Quién fue mi abuelo? No puede ser que nadie sepa quién fue mi abuelo. Se llamaba Lázaro. Como hizo Jesús, lo tuve que hacer resucitar, porque no sabían. Tuve que descubrir, claro, tuve que descubrir su tumba. Encontré su tumba en Transilvania. Encontré su tumba. Lo llevé a mi padre para que conozca a su padre, que era un monolito, el papá monolito. Abrazó a su papá monolito. La única vez que abrazó a su padre fue a un monolito. Es decir, es toda una experiencia que tiene que ver con una cultura, con una sociedad, de la cual esto es una pequeña muestra que me concierne, pero que además tiene que ver con los intelectuales, con crear una cultura, porque no solamente hablo de Cioran y no solamente hablo de Eliade, los ideólogos de la Guardia de Hierro, antecedentes de la nuestra, por supuesto con otras características bastante más graves, sino hablo de lo que yo llamo judíos no rumanos, es decir, rumanos que no pudieron ser rumanos. Es decir, porque eran judíos, no les permitían ser rumanos cuando querían ser rumanos, se habían cambiado el apellido. Mijail Sebastián tiene un apellido rumano, Benjamin Fondant tiene un apellido francés, Ionesco, bueno, tenía un apellido rumano, escribía en francés, pero la madre era judía, no podían ser rumanos. Bueno, aquí yo encuentro a unos personajes de una lucidez, que Cioran, Eliade, me importa poco. Un Benjamin Fondant estuvo 2 veces acá en Buenos Aires con Victoria Ocampo, que lo trajo. ¿A quién lo trajo Victoria Ocampo? Lo trajo a Fondant también, que vino acá a hablar de cine, que hizo una película acá. Un hombre extraordinario que lo mataron en Auschwitz. Un hombre extraordinario que no se quiso salvar. Hubo muchos casos de gente que yo voy descubriendo que no se quiso salvar, si no se salvaba a sus parientes. Si mi mamá no viene conmigo, yo me voy con ellos. Como Fondant, si mi hermana no sale conmigo, tenía salvoconducto, yo me voy con ella. Si mi padre no sale conmigo, yo me voy con él. Entonces, estos personajes que aparte han escrito ensayos sobre Rimbaud, sobre Baudelaire, poesía, filosofía, Fondant, libros interesantísimos sobre filosofía, y Ionesco, el famoso creador del teatro del absurdo, escribió una obra, escribía en francés, porque pues se fueron, que se llama El rinoceronte, famosa en todo el mundo, se sigue dando por todas partes. El rinoceronte es la obra que hay que leer, el que la puede ver que la vea, pero hay que leer porque ahí está como si fabrica un nazi. Él al nazi lo llama rinoceronte. Como era totalmente loco, delirante y genial, inventó esta obra. Entonces allí hay como el poeta Paul Celan, es suicidado en un puente de Mirabeau en París. O sea, también hablo de estos judíos no rumanos que escribían en alemán o que escribían en francés o escribían en rumano, ¿no? Que es otra beta, ¿no? Abre otra dimensión del intelecto, no solamente Cioran, Eliade, etc. Bueno, todo eso es este libro que yo quise escribir. Lo escribí durante la pandemia, lo escribí el año pasado, lo escribí durante 6 meses durante la pandemia, fue mi labor, 4 editores me lo rechazaron. Y un libro que demuestra una vez más que tu zona de confort es la más absoluta incomodidad con cosas establecidas, ¿no? Es la pelea permanente con eso de tu parte, ¿no? Bueno, eso no es un mérito, eso es una condición sine qua non de cualquier persona que se aventure en este tipo de oficio, ¿no? Es decir, si tu mente descansa, dedicate, no sé, a jugar al ping-pong, porque y claro, no hay posibilidad de estar vivo en el pensamiento si no es con dificultades y con obstáculos. Yo ahora estoy buscando mi próximo obstáculo. Necesito un obstáculo. Necesito que me pongan una valla para que yo pueda saltar. Porque si no me ponen valla, no voy a saltar. Yo necesito saltar.
pero para eso ando buscando vallas, no voy a pedir que me la ponga otro. En este oficio se la pone uno mismo. Denme un obstáculo que lo quiero saltar. Sí, Tomás señor. Abraham. Muchas Tomás, gracias, Eddie. un gusto, un gustazo Gracias. como siempre poder vernos, aunque sea en esta distancia rara de la tecnología, pero bueno, menos mal que Sí. la tenemos también. Sí. Muchas gracias por todo, gracias por esta conversación. A vos, un abrazo enorme. Gracias.